Serie Leer la corriente, construir la orilla. Capítulo 2. La formación y la experiencia. En el capítulo anterior hablábamos de una tensión estructural entre el ideal formativo que la escuela declara y las lógicas culturales que moldean cotidianamente a los adolescentes. Esa tensión se siente en el aula, llega desde una cultura que organiza la vida en torno al rendimiento, la exposición y el éxito visible. Una cultura donde el reconocimiento circula rápido, donde el entretenimiento ocupa un lugar central y donde la primacía del interés propio pesa más que la pregunta por el otro. En ese marco, el error puede volverse señal de debilidad y el intercambio se mueve bajo los criterios de la competencia. ¿Cómo se forma alguien en medio de esa corriente? Tal vez la respuesta esté en la experiencia entendida en los términos de la Rosa, aquello que me sucede y me transforma, que me afecta y me obliga a mirarme distinto. Villeneuve advierte que la idea de formación se ha ido desplazando hacia la idea de capacitación, la eficacia y la competencia, y ha perdido su densidad ética e histórica. Cuando la educación se reduce a rendimiento, la pregunta por el sujeto queda en segundo plano. La formación, en cambio, remite a la autoconstitución del sujeto en diálogo con la cultura y la tradición. Peña diferencia la educación y formación. La primera puede estructurarse como sistema, la segunda implica un proceso interior que exige deseo y apropiación. Nadie forma a otro como quien entrega un paquete cerrado. El sujeto se forma en la medida en que asume lo que le pasa y lo incorpora a su propia historia. No todos los sujetos se sitúan del mismo modo frente a la cultura que los rodea. Algunos la incorporan tal como llega y la prolongan en sus prácticas. Otros la interrogan, la tensan, la reinterpretan desde su propia experiencia. La educación puede limitarse a reproducir el orden existente o habilitar una lectura crítica del mundo que permita intervenir en él. Puede consolidar formas culturales ya establecidas o abrir espacio a nuevas maneras de pensar y actuar. Esa posibilidad no surge de manera espontánea, requiere un trabajo interior, un deseo de formarse que nadie puede imponer desde fuera. Nadie forma a otro como quien entrega un contenido. El sujeto se forma cuando asume lo que le pasa y lo integra en su propia historia. El aula puede convertirse en un territorio donde esa transformación sea posible, no porque el docente forme directamente, sino porque crea las condiciones para que algo ocurra. En ese territorio, el diálogo ocupa un lugar central. Aprender ocurre en la conversación, no hay aprendizaje sin diálogo. Es en el intercambio sostenido donde el pensamiento se mueve, donde una idea se prueba frente a otra y donde el sujeto puede reconocerse en relación con los demás. Cuando la conversación es real, el estudiante se expone a que su argumento sea cuestionado y a que otro le ofrezca una perspectiva distinta. La comprensión acontece en el diálogo, el sentido se construye en esa apertura al otro. Aprender implica dejar que la palabra ajena tenga efecto. En ese mismo espacio, el error necesita tener lugar. Pensar implica exponerse, formular hipótesis, ensayar interpretaciones que pueden resultar incompletas. Cuando el error es inmediatamente penalizado, el pensamiento se inhibe. Cuando tiene lugar, el estudiante puede arriesgarse, se da cuenta de los límites de su comprensión y encuentra la posibilidad de reorganizarla. El pensamiento se afina cuando se contrasta, se revisa y se amplía. En esa dinámica entre el diálogo y el reconocimiento del error abre la posibilidad de cambiar de opinión. La flexibilidad cognitiva es la disposición a revisar la propia postura cuando un argumento resulta más consistente. La formación en este sentido tiene que ver con ese proceso continuo en el que el sujeto se piensa a sí mismo en relación con la cultura que lo rodea y moldea, desde la paideia griega que buscaba la formación del ciudadano en comunidad, pasando por la tradición cristiana que introduce el cuidado del otro, hasta la idea de Bildung como construcción interior y transformación de la conciencia. La formación implica la voluntad de educarse a sí mismo en un devenir continuo. El aula puede convertirse en el lugar donde ese trabajo empieza a ejercitarse. A través del diálogo, del intercambio y de la flexibilidad para revisar la propia posición, el estudiante puede observar la realidad y la cultura desde la orilla que comienza a construir. En ese movimiento deja de limitarse a prolongar lo que recibe y empieza a situarse frente a ello. Se transforma y en esa transformación también transforma su manera de habitar el mundo.